Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis: no es recto el camino del Señor, oíd, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel: no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? El versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. Vamos a orar por esta santa y bendita palabra. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Señor amado, gracias te doy, Padre Celestial, por permitirme estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. Te pido, Señor, que en esta hora tú seas usando mi vida, Señor, usando mis labios, Padre Celestial, para predicar, Señor amado, tu santa y bendita palabra. Habla, Señor amado, a mi vida, a la vida de tu pueblo, Señor. Háblanos, Señor, enséñanos, Padre, exhórtanos, Padre, edifica nuestra vida cada día más por medio de tu palabra, Señor, y que no seamos, Señor amado, tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor amado, viviendo, Señor, en obediencia y en santidad delante de ti, delante de tu santa y bendita presencia, Padre. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están cansados, amados hermanos? ¿Están cansados? Amén, el cuerpo se cansa, amados hermanos. No creo que no se canse el cuerpo, los pies, amados hermanos, se cansan. Pero, amados hermanos, el Señor es el que nos da la fuerza, amados hermanos, para seguir aquí en este lugar. Amén. No, amados hermanos, no pensemos que estar aquí en la casa del Señor es algo de cansarse, o, amados hermanos, algo de sentirse mal. Sabemos humanamente que nos cansamos, nos agotamos nuestro cuerpo, amados hermanos, pero el Señor nos da la fuerza y la misericordia para seguir adorando y glorificando su nombre. Amén. Amados hermanos, quiero en esta hora compartirles un mensaje de la palabra de Dios, amados hermanos, en el libro de Ezequiel, capítulo 18, amados hermanos. Le había dicho que Ezequiel, amados hermanos, es uno de los profetas mayores, y quiero compartirles la palabra del Señor en el capítulo 18, el versículo 21. Amados hermanos, aquí dice: el camino de Dios es justo, en el título que tiene aquí, amados hermanos, esta palabra. Pero, amados hermanos, yo quiero ponerle al título, amados hermanos, una pregunta que dice: ¿el camino de Dios es justo? O sea, amados hermanos, el mismo título, pero con un signo de interrogación, amados hermanos. ¿El camino de Dios es justo? Muchos, amados hermanos, se preguntan si los caminos de Dios son justos, si son verdaderos, si, amados hermanos, si la palabra del Señor es real, es verdadera, si todo lo que está escrito ahí se va a cumplir o se ha cumplido, o, amados hermanos, ha sido real o ha sido verdadero, o si todo esto que está aquí, amados hermanos, es escrito nada más
para engañar a la humanidad o para, amados hermanos, cuestionarse la existencia de Dios. Hay muchas personas que se cuestionan, amados hermanos, todas esas preguntas que le acabo de decir. Hay muchas personas que se cuestionan, amados hermanos, si Dios es real, si Dios es verdadero, si realmente existe un Dios y si ese Dios, amados hermanos, realmente creó a la humanidad, creó al hombre, nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Hay muchas personas que se cuestionan, amados hermanos, todo ese tipo de preguntas y muchas otras preguntas más, amados hermanos, que también se hacen, amados hermanos. Pero el título de esta, amados hermanos, de esta predicación, de esta enseñanza es ¿el camino de Dios es justo? En signo de pregunta e interrogación. Amados hermanos, dice la palabra en el versículo 21, mas el impío, dice, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Amén. Amados hermanos, ¿qué entendemos nosotros por impío, amados hermanos? El impío, según amados hermanos, aquí, amados hermanos, al final de su Biblia, no sé si usted alguna vez ha revisado toda su Biblia, si le ha curioseado, se puede decir así, si le ha, amados hermanos, ha visto qué nomás trae su Biblia. La Biblia trae muchas cosas aparte, amados hermanos, de lo que está escrito en la palabra del Señor. Trae un índice como todo libro, trae, amados hermanos, un glosario, trae, amados hermanos, muchas formas de leer la Biblia en un año también. Y en ese glosario, amados hermanos, la palabra impío significa pecador, perverso, prevaricador, transgresor. Amados hermanos, y el impío, según el diccionario, amados hermanos, pues dice, impío es un concepto que proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a alguien que carece de la virtud, de la piedad o de fe en Dios. A su vez, se utiliza como sinónimo de hostil en cuanto a lo religioso y sagrado se refiere. Amados hermanos, muchos de nosotros sabemos que el impío, amados hermanos, una persona que ha vivido ya en los caminos del Señor, que ya estuvo, amados hermanos, sirviendo a Dios, siendo un cristiano, y se apartó, amados hermanos, se alejó de los caminos del Señor y volvió nuevamente a lo malo, al mal camino, otra vez al mundo, a hacer lo malo, a desobedecer a Dios, a pecar, amados hermanos, a vivir una vida, amados hermanos, que no va conforme a la palabra del Señor. Esa es una persona impía, una persona, amados hermanos, que ha dejado su fe, amados hermanos, para volver nuevamente atrás, para volver nuevamente al pecado, a lo malo. Y dice el versículo 21, mas el impío, dice, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Amados hermanos, cuando la palabra del Señor dice que de cierto vivirá y no morirá, amados hermanos, se refiere a que su alma, amados hermanos, si el impío se apartare de su pecado, se apartare de su mal camino, aquella alma, amados hermanos, pues será salva, tendrá la salvación, la vida eterna. Amados hermanos, no quiere decir que no va a morir, porque nosotros como humanos, algún día, amados hermanos, llegará nuestra muerte, llegará el día en que partamos de esta tierra, y si, amados hermanos, eso no sucede, pues llegará el día en que Jesús venga a levantar su iglesia, y, amados hermanos, pues iremos con Él. Pero, amados hermanos, la palabra del Señor habla aquí claramente, amados hermanos, que si el impío se apartare de su mal camino, se convirtiere nuevamente a Dios, el Señor, amados hermanos, le perdonará su vida y nuevamente, amados hermanos, tendrá la oportunidad de ser salvo. Amados hermanos, en estos tiempos hay muchas personas, amados hermanos, que se han vuelto nuevamente atrás, vuelto nuevamente al mundo, al pecado, a las cosas malas, amados hermanos, conociendo y sabiendo, amados hermanos, el camino de Dios. Han vuelto nuevamente atrás, han vuelto nuevamente al mundo, han vuelto, amados hermanos, nuevamente al pecado, a las cosas malas, a emborracharse, amados hermanos, a drogarse, a fornicar, a adulterar, a hacer lo malo delante de Dios, mis amados hermanos, sabiendo y conociendo la palabra, amados hermanos, han vuelto nuevamente al mundo, han vuelto nuevamente a lo malo, amados hermanos. Pero el Señor en esta hora está diciendo que hay, amados hermanos, la oportunidad de que ellos puedan volverse nuevamente a ser salvos, de que puedan nuevamente recuperar su salvación, amados hermanos, si se arrepienten, si se convierten a Dios de sus malos caminos. Porque el Señor es un Dios de misericordia, un Dios de amor, amados hermanos. Amén. Dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá.
Amados hermanos, el amor de Dios se muestra en todo, amados hermanos, en toda nuestra vida, en todo lugar, en todo momento. Dice la palabra que todas las transgresiones, todo el pecado que cometió aquel impío, aquella persona que se apartó, si se volviera nuevamente a Dios, ya no le serán recordados. Todas sus acciones, amados hermanos, malas en contra de Dios, no será recordada, sino que, amados hermanos, si viviera en santidad, si viviera conforme a la palabra del Señor, amados hermanos, pues vivirá en justicia y será salvo. Esa es la palabra del Señor, amén. Y dice el versículo 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Es una pregunta que Dios hace, amados hermanos, aquí en su palabra. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Otra pregunta, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Miren, amados hermanos, la palabra del Señor hace dos preguntas aquí al Señor. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová. Y otra pregunta, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Qué creen ustedes, mis amados hermanos, que el Señor quiere la muerte del impío, que el Señor quiere la muerte de la persona que está en el mundo, de la persona que se ha apartado, que se ha alejado? ¿Ustedes creen que el Señor quiere, amados hermanos, que esa alma se pierda, que esa alma, amados hermanos, se aparte, viva su vida, amados hermanos, pues descarriada, apartado de Dios, y un día le llegue la muerte y vaya, amados hermanos, a un lugar de tormento, a perder su alma por toda la eternidad? ¿Ustedes creen que, amados hermanos, que Dios quiere que aquellas almas se pierdan, que aquellas almas, amados hermanos, vayan a un lugar de tormento a sufrir por toda la eternidad y que no tengan oportunidad de arrepentirse, que no tengan una oportunidad, amados hermanos, de salvarse, de decir: Señor, perdóname porque te fallé, Señor, perdóname porque pequé en contra de tu palabra, Señor, perdóname porque me alejé de tus caminos y no tuve la oportunidad de volver a buscarte, de volver a servirte? ¿Ustedes creen, amados hermanos, que el Señor quiere que las almas se pierdan? No, mis amados hermanos, el Señor no quiere que las almas se pierdan. El Señor no quiere, amados hermanos, que el pecador, que el impío, amados hermanos, que el homosexual, que la lesbiana, amados hermanos, que el borracho, el ladrón se pierda, amados hermanos, sino que procedan al arrepentimiento, que procedan, amados hermanos, a cambiar, a transformar su vida, a transformar su corazón. Y, amados hermanos, la palabra lo dice claramente en el libro de Isaías, amados hermanos, si me acompañan en el libro de Isaías. Vamos a leerlo, amados hermanos, por la palabra, amén. Para tener, amados hermanos, la certeza de que el Señor lo dice, amados hermanos, vamos a leerlo en su palabra, amén. Porque hay muchos que no lo creen, amados hermanos, que dice la palabra del Señor que aún viendo no creyeron, amados hermanos, pero aquí está la respuesta de Dios en su palabra, amén. ¿Quiere el Señor la muerte del impío? Aleluya, gloria a Dios. ¿Quiere el Señor la muerte del impío? Isaías 55, capítulo 55, versículo 7. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Miren, amados hermanos, la palabra mismo el Señor nos habla y nos responde la pregunta, amados hermanos: ¿quiere el Señor la muerte del impío? El Señor responde: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje el pecador su pecado y vuélvase a Dios, el cual será, amados hermanos, tendrá de él misericordia, dice, y al Dios nuestro será amplio en perdonar, amados hermanos. El Señor es un Dios de amor, un Dios de misericordia. El Señor no quiere, amados hermanos, que la alma, amados hermanos, que está en el mundo, que no conoce, que se ha apartado, amados hermanos, no quiere que esa alma perezca. No quiere que esa alma, mis amados hermanos, se vaya, amados hermanos, a ese lugar de tormento, porque si no, amados hermanos, sería en vano la muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a morir por toda la humanidad, vino a morir, amados hermanos, por usted y por mí, para que seamos salvos, para que seamos, amados hermanos, tengamos la vida eterna. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. El Señor no quiere la muerte, amados hermanos, del impío, ni la perdición de nadie, amados hermanos.
Aleluya. El Señor no quiere, amados hermanos, que nuestra alma se pierda. Nosotros, amados hermanos, que ahora estamos, amados hermanos, en los caminos del Señor, debemos, amados hermanos, proponernos en nuestro corazón y en nuestra vida, amados hermanos, el predicar la palabra del Señor a aquellas almas que no conocen de Dios, aquellas almas, amados hermanos, que se han apartado, aunque ellos, amados hermanos, ya tienen conocimiento, pero también, amados hermanos, hay que hacer misericordia, así como el Señor es misericordioso con la humanidad. Nosotros también, como cristianos, debemos tener ese amor, esa misericordia por aquellas almas, amados hermanos, que están en el mundo sin Dios, sin esperanza, por aquellas almas, amados hermanos, que no conocen de Dios, por aquellas almas, amados hermanos, que quizás no se les ha predicado, nunca le han hablado, amados hermanos, de Jesús, de ese amor, de que Dios puede cambiar su vida, de que Dios puede cambiar su hogar, su matrimonio, de que Dios puede sanar, amados hermanos, al enfermo, de que puede resucitar a los muertos, amados hermanos. Esa palabra hay que predicarla, amados hermanos, amén. Aleluya, gloria a Dios. Volviendo, mis amados hermanos, al libro de Ezequiel. La segunda pregunta dice, amados hermanos, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? ¿No vivirá aquella alma, no será salva si se apartare de su pecado, si se apartare del mal camino, si volviere a Dios y le pidiere, amados hermanos, si se humillare y volviere, amados hermanos, a Dios de todo su corazón? No, amados hermanos, vivirá esa alma y será salva. Dice, amados hermanos, la palabra del Señor en el libro, amados hermanos, de Crónicas, segunda de Crónicas, amados hermanos, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos, dice la palabra, sanaré, amados hermanos, su tierra, perdonaré sus pecados. El Señor, amados hermanos, está llamando en este momento a arrepentirnos, a la humanidad, le está, amados hermanos, dando esa oportunidad de arrepentirse, de apartarse, amados hermanos, de su mal camino, de volverse nuevamente a Dios, amados hermanos, a las sendas antiguas, dice la palabra, amados hermanos, que nos volvamos a ese camino, amados hermanos, el cual Dios ya ha trazado para nuestras vidas. El cual Dios ya ha trazado, amados hermanos, a nosotros, a la humanidad, para ser salvos, para, amados hermanos, tener la vida eterna. Pero nosotros, amados hermanos, la humanidad no quiere, amados hermanos, volver a Dios, no quiere seguir su camino, no quiere, amados hermanos, dejar lo malo, dejar la comunidad en la que se encuentra, en el pecado, en la inmundicia, mis amados hermanos. La humanidad cada día se está pervirtiendo más, pero el Señor aún así tiene misericordia. El Señor aún así, amados hermanos, en estos tiempos está hablando a su vida, está hablando a mi vida, que Él está pronto a venir, que Él está pronto a levantar su iglesia, y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, dice la palabra, amados hermanos. El Señor viene pronto a levantar su iglesia y no vivirá, dice, amados hermanos, si se apartare de su iniquidad, mis amados hermanos. No vivirá si se apartare de su camino, del pecado, no vivirá, amados hermanos. Sabemos, amados hermanos, acabamos de leer que el Señor dijo que se vuelva el impío de su camino y el hombre inicuo de su pensamiento, y Él perdonará su vida, será amplio en perdonar y será misericordioso, amados hermanos. Y nunca, dice, no le serán recordadas, dice, todas las transgresiones que cometió, amados hermanos, porque el Señor perdonará sus pecados y no recordará más, amados hermanos, su vida antigua, su vida pasada. Porque cuando uno viene y acepta a Cristo, amados hermanos, se muere el viejo hombre, se muere, amados hermanos, ese hombre, esa mujer pecadora, ese hombre, esa mujer, amados hermanos, que hacía lo malo, y nace un nuevo hombre, nace una nueva mujer que adora y alaba al Dios Todopoderoso. Amén. Aleluya, que vive y a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Dice el versículo 24, mis amados hermanos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Miren, amados hermanos, otra pregunta, ¿vivirá él? Ninguna, dice, de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Miren, amados hermanos, la palabra del Señor es tan clara. Amén. Gloria a Dios.
Habla primero, amados hermanos, del impío, amados hermanos, que si se apartare de sus malos caminos, el Señor tendrá misericordia de su vida y podrá ser salvo, podrá vivir, podrá, amados hermanos, andar en santidad y tener la vida eterna. Y también, amados hermanos, habla del justo, que si se apartare de su justicia, si, amados hermanos, si volviere nuevamente al mundo, nuevamente atrás, nuevamente, amados hermanos, al pecado, amados hermanos, dice la palabra del Señor, ¿vivirá él? Hace una pregunta, ¿vivirá aquella persona? ¿Será salva aquella persona que está, amados hermanos, sirviendo a Dios, que está en la iglesia, que ha entregado su vida y nuevamente ha vuelto atrás, nuevamente ha vuelto al mundo, a pecar, a hacer lo malo? ¿Vivirá esa persona? ¿Será salva? Dice la palabra del Señor. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, amados hermanos, en el día del juicio. Si aquella persona se apartó, amados hermanos, y vino Cristo, amados hermanos, en el día del juicio, esa persona dirá: pero Señor, yo estaba predicando, iba a la iglesia, oraba, ayunaba, salía a evangelizar, ayudaba ahí en la iglesia en todo lo que decían que había que hacer, yo lo hacía. Pero el Señor le dirá: estabas ahí, predicabas, pero te apartaste y volviste nuevamente atrás, volviste al mundo. Y la palabra del Señor dice, amados hermanos, que ninguno es digno, amados hermanos, de seguir al Señor. Cuando ponen su mano en el arado y vuelven atrás, no son dignos de ser discípulos del Señor, no son dignos, amados hermanos, de entrar a esa morada celestial, porque ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, dice la palabra, amados hermanos. Todo aquel que se ha guardado, todo aquel que ha perseverado, todo aquel, amados hermanos, que ha sido esforzado, que ha sufrido, amados hermanos, a causa del evangelio, todos aquellos, amados hermanos, serán dignos de entrar un día a morar con nuestro Dios Todopoderoso, amados hermanos. Aleluya, santo nuestro Dios, amén. Ninguna de las justicias que hizo le serán tomadas en cuenta. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque se apartó, porque pisoteó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque, amados hermanos, tomó en vano la muerte del Señor, amados hermanos, aquel sacrificio que Dios hizo, amados hermanos, en el Cruz del Calvario, por usted y por mí, amados hermanos. Toda aquella persona que se aparta y vuelve al mundo, amados hermanos, pisotea la sangre del Señor, amados hermanos, la toma por inmunda, dice la palabra, porque, amados hermanos, no ha reconocido que Dios, amados hermanos, lo amó, que Dios le dio, amados hermanos, la oportunidad de ser salvo, que Dios le dio esa oportunidad, amados hermanos, de salir de muerte a vida. Y todos aquellos que se apartan, amados hermanos, no les será contada, dice, ninguna de sus justicias que hizo. No le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá, por ello, amados hermanos, llegará a ese lugar de tormento, a sufrir por toda la eternidad, mis amados hermanos, todo aquel que se aparte. Pero que Dios tenga misericordia de su vida y de mi vida, amados hermanos, porque también como humanos nosotros podemos fallar, podemos pecar, pero que el Señor nos guarde, que el Señor tenga misericordia, mis amados hermanos, amén. Que el Señor tenga misericordia en nuestras vidas, porque no estamos exentos, mis amados hermanos, de fallar, de cometer pecado, amados hermanos, de apartarnos, pero que el Señor tenga misericordia en nuestras vidas y no permita, amados hermanos, que ninguno de nosotros nos apartemos, que ninguno de nosotros volvamos atrás, que ninguno de nosotros, amados hermanos, vayamos a ese lugar de tormento, amados hermanos, a sufrir, a pasar, amados hermanos, dolor por la eternidad. Y clamemos y pidámosle al Señor por aquellas almas también, amados hermanos, que están yendo por ese camino, que están yendo, amados hermanos, a ese lugar. Clamémosle al Señor, amados hermanos, amén. Y dice la palabra, el versículo 25, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Miren, amados hermanos, otra pregunta del Señor. Le dice, amados hermanos, el Señor a Ezequiel, para que hable al pueblo, le dice, y si dijere, dice el pueblo, si dijere, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, oíd ahora, pueblo de Dios. No es recto mi camino, dice el Señor, hace una pregunta, no es recto mi camino. En la otra pregunta dice, ¿no son vuestros caminos torcidos?
Amados hermanos, la humanidad, el pueblo en aquel tiempo se cuestionaba los caminos del Señor, se cuestionaba la palabra. Aún en estos tiempos, amados hermanos, la humanidad se cuestiona si los caminos del Señor son verdaderos, si los caminos del Señor son justos, si el camino del Señor es recto, es santo, si hay que vivir el Evangelio o si no hay que vivir el Evangelio. Muchas personas se cuestionan si los caminos del Señor son rectos, pero el Señor dice, no son vuestros caminos torcidos. Le dice el Señor a su pueblo, amados hermanos de la humanidad, no son ustedes los que quieren vivir una vida desagradable delante de Dios, no son ustedes los que quieren pervertir el Evangelio, haciendo tantas cosas, aprobando el aborto, mis amados hermanos, aprobando el matrimonio, amados hermanos, entre hombres, entre mujeres, aprobando tantas leyes que van en contra del Evangelio, que van en contra de lo que Dios ya estableció. No son ustedes los que quieren pervertir el Evangelio y vivir una vida conforme a su pecado, conforme a su concupiscencia. No son ustedes los que quieren pervertir lo que yo ya establecí y quieren torcerlo conforme a su vida para así sentirse bien y sentirse tranquilo. No es la humanidad la que quiere, amados hermanos, vivir su vida que no está conforme a la palabra de Dios, amados hermanos. No es que el Evangelio, no es que Dios, amados hermanos, sea un Dios malo, un Dios injusto, o no es que el Evangelio sea, amados hermanos, un camino que no se pueda vivir. Es que la humanidad, amados hermanos, no quiere obedecer la palabra del Señor. Es que el hombre, mis amados hermanos, no quiere obedecer la palabra, no quiere sujetarse a lo que Dios ya ha establecido, a sus mandamientos, a sus estatutos. Es que la humanidad, mis amados hermanos, no quiere, amados hermanos, salir de su comodidad, no quiere salir, amados hermanos, de su pecado y convertirse a Dios, vivir el Evangelio conforme está escrito en esta palabra, mis amados hermanos. Por eso la humanidad quiere pervertir el Evangelio. Por eso la humanidad se cuestiona todo lo que Dios ha establecido. Por eso la humanidad, amados hermanos, ya no ve que el Evangelio sea bueno, amados hermanos. Como dice la palabra, hay de aquel que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, dice la palabra. Ya todo, amados hermanos, todo lo que está escrito lo están llamando que es malo. Lo están diciendo, amados hermanos, que lo que dice la Biblia ya no es así, que lo que está escrito, amados hermanos, eso ya fue en el tiempo antiguo, que ahora un nuevo pacto, que ahora es una nueva, amados hermanos, una nueva era, que eso ya es anticuado, amados hermanos. Pero la palabra del Señor dice que, amados hermanos, que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. El Señor no ha cambiado, su palabra no ha cambiado. Amén. Esta palabra no ha cambiado, mis amados hermanos. Esa palabra, la palabra de Dios, amados hermanos, estos mandamientos, los que Dios nos ha dejado escritos, amados hermanos, esto perdurará por siempre y para siempre, hasta que Cristo levante su iglesia. En aquel día ya no habrá la palabra, en aquel día ya no existirá el mensaje, pero esta palabra no va a cambiar, esta palabra no va a dejar de ser, amados hermanos, no va a cambiar por el hombre, no va a cambiar por la humanidad. La humanidad es la que tiene que convertirse al Evangelio, a la palabra. El hombre es el que tiene, amados hermanos, que humillarse ante Dios. Amén. Aleluya, que vive y a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. El Señor nos está hablando, amados hermanos. Amén. El Señor está hablando, amados hermanos, a través de su palabra. Y dice, no son vuestros caminos torcidos, no son los caminos del hombre, la humanidad, los que se están torciendo, los que se están, amados hermanos, alejando de los caminos del Señor. Dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, dice, Él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Apartándose, amados hermanos, la persona que está en el Evangelio, el cristiano, apartándose del Evangelio, amados hermanos, y haciendo su iniquidad, pues esa persona ciertamente, dice la palabra del Señor, morirá por ello, morirá por su pecado, no será salva, irá a un lugar de tormento, a un lugar de sufrimiento, amados hermanos, porque no, amados hermanos, no siguió el camino del Señor. Y dice el 27, y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá.
Asimismo, el impío, amados hermanos, si se convirtiera a Dios, el pecador, si volviera nuevamente a los caminos del Señor, si reconociera a Dios como su Señor y Salvador, será salvo, tendrá la salvación, tendrá la vida eterna, porque el Señor ha enviado a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice su palabra, amados hermanos, y el Señor ha enviado a su Hijo a salvar su vida y mi vida, amados hermanos, amén. Y dice el versículo 29, mis amados hermanos, dice, si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. Nuevamente pregunta al Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Miren, amados hermanos, nuevamente el Señor, amados hermanos, le dice al pueblo de Israel, a la humanidad, amados hermanos, porque aún siguen, amados hermanos, dice, si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. Amados hermanos, podemos entender claramente por medio de la palabra que desde el tiempo antiguo, desde el tiempo, amados hermanos, que el Señor empezó a crear la humanidad, hasta el día de hoy, amados hermanos, la humanidad se sigue cuestionando la palabra del Señor. La humanidad sigue, amados hermanos, teniendo ese confrontamiento, amados hermanos, esa pelea, esa lucha de, amados hermanos, no querer aceptar la palabra, de no querer aceptar, amados hermanos, los mandamientos de Dios, de no querer, amados hermanos, afirmar su vida al Evangelio, de querer, amados hermanos, vivir su vida conforme sus concupiscencias, conforme, amados hermanos, conforme sus pasiones, conforme sus deseos. Y aún, amados hermanos, hasta el día de hoy se sigue cuestionando, amados hermanos, y teniendo ese conflicto, amados hermanos, entre el hombre y entre la palabra, entre el hombre y entre Dios, amados hermanos, entre el hombre y sus mandamientos, porque no se quiere sujetar, porque, amados hermanos, el enemigo quiere que la humanidad se pierda, el enemigo quiere, amados hermanos, que destruir nuestra alma, destruir nuestra vida y que no seamos salvos. Pero Dios ha venido, amados hermanos, ha enviado a su Hijo para salvar. Por eso el Señor está hablando en esta hora que el impío se aparte de sus caminos, que el hombre inicuo deje sus malos pensamientos y se vuelva a Dios, que el cristiano siga avanzando, que la iglesia siga perseverando, que la iglesia siga avanzando, siga luchando, que la iglesia siga orando, siga clamando, mis amados hermanos, que la iglesia siga buscando el rostro de Dios, que la iglesia siga predicando el Evangelio a toda criatura, mis amados hermanos, porque las señales se están cumpliendo, porque, amados hermanos, el tiempo está cerca y el Señor viene, amados hermanos. Así que preparémonos, amada iglesia. Preparémonos, amados hermanos. Preparémonos para ese tiempo en el que el Señor vendrá por su iglesia. Por una iglesia sin mancha, sin arruga, dice el Señor. El Señor en esta hora nos está hablando que hay que prepararnos como su pueblo que somos, amados hermanos. El Señor está hablando a todos, amados hermanos, al cristiano, al impío, amados hermanos, a la persona que no conoce de Dios. El Señor le está hablando, a todos nos habla, a cada momento, a cada instante, a cada hora, mis amados hermanos, por medio de su palabra, por medio, amados hermanos, de un testimonio, por medio de una alabanza. El Señor habla cada día, amados hermanos, pero de nosotros depende escuchar la voz de Dios, amados hermanos. De nosotros depende que esa voz, que esa palabra llegue a nuestros corazones, porque, amados hermanos, muchas veces nosotros escuchamos, pero, amados hermanos, hacemos oídos sordos. No queremos escuchar la palabra de Dios. No queremos, amados hermanos, si escuchamos, amados hermanos, la desechamos. No queremos obedecer. Nos entra por un oído, nos sale por el otro, amados hermanos, porque no queremos, amados hermanos, sujetarnos a la palabra de Dios. No queremos, amados hermanos, vivir el Evangelio de Cristo conforme el Señor nos ha dejado. Porque, amados hermanos, porque si empezamos a vivir el Evangelio, ya no podemos hacer las cosas que hacíamos en el mundo. Ya no podemos, amados hermanos, ir a andar, amados hermanos, tomando, drogándonos, emborrachándonos, amados hermanos. Ya no podemos, amados hermanos, andar en esos bailes, amados hermanos. Ya no podemos hacer las cosas que antes hacíamos en el mundo, amados hermanos, en el viejo hombre, porque eso ya no le agrada a Dios. Y muchos no quieren dejar aquellas cosas, amados hermanos. Por eso no quieren sujetarse a la palabra. Por eso muchos se apartan, por eso muchos vuelven al mundo, vuelven atrás, amados hermanos, porque aún no quieren, amados hermanos, vivir conforme la palabra del Señor. Ahí dice la palabra, amados hermanos, que hay dos caminos, amados hermanos.
Hay un camino ancho, espacioso, con una puerta muy grande, amados hermanos, que entran muchas personas, muchos caben ahí, amados hermanos, y dice la palabra del Señor que muchos son los que siguen ese camino, porque, amados hermanos, porque ese camino es el que, amados hermanos, no les habla del pecado, no les habla, amados hermanos, que están viviendo una vida, amados hermanos, que no le agrada a Dios. En ese camino, amados hermanos, no les hablan, amados hermanos, que están mal delante de la presencia del Señor, que tienen que arrepentirse, que tienen que, amados hermanos, volverse nuevamente su corazón a Dios. Y también hay un camino angosto, una puerta estrecha, una puerta bien pequeña, amados hermanos, que dice la palabra que son pocos los que quieren entrar por ese camino, porque son pocos, amados hermanos, los que quieren realmente agradar a Dios. Son pocos, amados hermanos, los que quieren dejar el pecado y volverse a Dios, humillarse, amados hermanos, reconocer que nuestro Dios es un Dios de salvación, reconocer, amados hermanos, que sin Cristo no somos nada, que es el único camino, la verdad y la vida. Y si no estamos en Cristo, no vamos a ir al Padre, no vamos a ser salvos. Si no estamos en Cristo, amada iglesia, no podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida, porque estamos viviendo una vida que no le agrada a Dios, porque estamos queriendo ir por ese camino ancho, porque ahí, amados hermanos, no vamos a estar apretados, no vamos a estar, amados hermanos, incómodos. Ahí vamos a estar, amados hermanos, a todo lo que nosotros queremos hacer, amados hermanos, en ese camino ancho y espacioso. Pero en el camino angosto, amados hermanos, es ahí donde, amados hermanos, se ven a los verdaderos cristianos. Es ahí, amados hermanos, si usted, amados hermanos, es ahí donde se ve, amados hermanos, a los que realmente quieren agradar el nombre del Señor. Y los que realmente, amados hermanos, quieren ser salvos son los que van a seguir ese camino. Son los que van a seguir, amados hermanos, los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Son los que van, amados hermanos, a dejar todo, amados hermanos, lo que el cuerpo les está pidiendo, lo que la carne les está diciendo que hagan. Son, amados hermanos, los que van a dejar todo el mundo atrás, los deseos de su carne, sus malos pensamientos, y van a querer agradar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, mis amados hermanos. Amén. Que vive. Y a su nombre, denle una ofrenda de aplauso al Señor. Aleluya. Dice la palabra, amados hermanos, el versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Miren, amados hermanos, el Señor nos habla claramente a través de su palabra. Dice, por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, el Señor nos juzgará a cada uno de nosotros por lo que hayamos hecho, por lo bueno o lo malo que hayamos hecho aquí en esta tierra. El Señor va a juzgar a la humanidad, mis amados hermanos. El Señor va a juzgar a su pueblo por el bien y por el mal, amados hermanos, a todos, amados hermanos, a todo hombre, a toda mujer, a todo niño, a toda niña, porque la palabra del Señor dice, amados hermanos, que vi a los muertos grandes y pequeños delante de la presencia del Señor, amados hermanos, pero habrá, dice la palabra, habrá dos juicios, amados hermanos, uno, amados hermanos, para el pueblo de Dios, para, amados hermanos, para que sean recompensados según sus obras, y el otro, amados hermanos, que será el juicio de los condenados, donde, amados hermanos, serán juzgados por el bien y por el mal que han hecho aquí en esta tierra, mis amados hermanos. Yo juzgaré, dice el Señor, a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Convertíos y apartados del mal camino, convertíos y apartados del pecado, convertíos y apartados, amados hermanos, de todo lo malo, y no será, mis amados hermanos, la iniquidad causa de ruina, dice la palabra. No será el pecado, amados hermanos, causa, amados hermanos, de perdición a nuestra vida, si nos convertimos, si nos apartamos del mal camino, si nos volvemos nuevamente a Dios, a sus buenas obras, al buen camino, mis amados hermanos. Si hacemos lo bueno y lo recto delante del Señor, amados hermanos, seremos salvos. Pero no nos confundamos, amados hermanos, cuando dice aquí que el Señor juzgará a cada uno según sus caminos.
según sus obras, amados hermanos, porque las obras no son los que nos van a salvar, amados hermanos. Las acciones que nosotros aquí hagamos buenas cosas, no quiere decir, amados hermanos, porque seamos buenos o hagamos buenas cosas nos vamos a salvar, porque hay muchas personas que hacen buenas obras, pero no tienen a Dios en su corazón, no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Amados hermanos, si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no seremos salvos, no tendremos la salvación. Y aún si aceptamos a Cristo en nuestros corazones, amados hermanos, pero no estamos viviendo una vida agradable a Dios, una vida en obediencia, una vida en santidad, aunque hayamos aceptado a Cristo, amados hermanos, no seremos salvos, porque dice la palabra, amados hermanos, que no le serán tomadas en cuenta ninguna, amados hermanos, de sus justicias que hizo, amados hermanos, porque se apartaron, porque no vivieron en santidad, porque no vivieron conforme a la palabra, porque no vivieron, amados hermanos, conforme a los mandamientos de Dios. Así que ninguna de sus justicias, ninguna de sus buenas obras, ninguna de las cosas buenas que usted haga, amados hermanos, en esta tierra le será tomada en cuenta, dice la palabra, porque no se convirtió su corazón, dice la palabra, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, un corazón que agrada a Dios, un corazón contrito y humillado, un corazón que realmente, amados hermanos, quiere amar y agradar a Dios y obedecer a su palabra, un corazón, amados hermanos, que vive en santidad y en obediencia a la palabra del Señor, amados hermanos. Dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué, pueblo de Jehová, se van a perder su alma? ¿Por qué, pueblo de Jehová, se va a perder su alma? ¿Por qué, pueblo de Jehová, por qué humanidad entera se va a perder su alma? Porque no quisieron obedecer a la palabra del Señor, porque no quisieron dejar el pecado, porque no quisieron dejar lo malo, porque no quisieron, amados hermanos, convertir su corazón. Convertidos pues a mí, dice el Señor, con ayuno, con lloro y con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, dice la palabra, mis amados hermanos. No tenemos que, amados hermanos, mostrar, amados hermanos, pues humillación o arrepentimiento solamente por fuera o solamente para engañar a la humanidad o al hermano o al pastor, sino de todo nuestro corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, dice la palabra, amados hermanos, porque muchos muestran, amados hermanos, arrepentimiento superficial, pero su corazón está lejos del Señor, dice la palabra. Su corazón está apartado de Dios. Amados hermanos, convertámonos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, amados hermanos. No le demos lugar al enemigo para que quiera apartarnos de sus caminos. No le demos lugar al enemigo, amados hermanos, para que quiera desorientar nuestra vida, para que entre en nuestro corazón esos pensamientos, esos malos deseos, amados hermanos, de pervertir el evangelio, de pervertir, amados hermanos, lo que Dios ya nos ha enseñado, lo que Dios ya nos ha hablado, amados hermanos. No dejemos que el enemigo quiera obrar en nuestra vida. El versículo 32, amados hermanos, dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Aleluya. Nuevamente, amados hermanos, dice la palabra que el Señor no quiere la muerte de nadie, amados hermanos. El Señor no quiere que ninguna alma se pierda. Convertíos pues, dice, y viviréis. Aleluya. Convirtámonos a Dios de todo nuestro corazón, amados hermanos. Quizás usted, amados hermanos, ha pasado por un momento muy duro, muy difícil en estos tiempos. Quizás, amados hermanos, usted está pasando por un momento ahora de que está teniendo dudas en su corazón, dudas en su mente, de que si realmente quiere agradar a Dios, de que si realmente quiere servir. Quizás, amados hermanos, ha entrado el enfriamiento, el desánimo a su vida, a su corazón. Quizás le ha entrado, amados hermanos, ese pensamiento de no venir a la iglesia, de no orar, de ya no buscar de Dios, amados hermanos. No deje que aquellas cosas lo aparte de Dios. No deje que aquellas cosas lo aleje de la presencia del Señor. Si usted está sintiendo que ya no quiere orar, ore más, mis amados hermanos. Si usted está sintiendo que no quiere venir a la iglesia, venga, mis amados hermanos, todos los cultos. Ore y clame al Señor cada día más. Pida al Señor misericordia. Pida al Señor que cambie su corazón, que cambie su mente, su pensamiento. Pida al Señor que cambie su forma de pensar, su forma de ser, su actitud, su carácter. Que lo renueve,
renueve cada día como el barro en las manos del alfarero, que lo vaya transformando, que lo vaya cambiando, que vaya sacando todo lo malo que hay en su corazón, para que así usted pueda convertirse al Dios de todo corazón y pueda vivir y pueda ser salvo y pueda tener la vida eterna, como dice la palabra. Convertíos a mí y viviréis, dice el Señor. Convirtámonos a Dios, amada iglesia, y viviremos eternamente. Amén. Aleluya, santo es el Señor. Amados hermanos, entonces dice la palabra, el título, amados hermanos, de esta predicación era: ¿el camino de Dios es justo? Podemos, amados hermanos, nosotros respondernos a esa pregunta: ¿el camino de Dios es justo? Podemos seguir cuestionándonos a nosotros o al Evangelio de decir: el camino de Dios es justo, de que si hay justicia verdaderamente en la palabra del Señor, de que si realmente la palabra o los caminos del Señor nos pueden servir para nuestra salvación o para nuestra vida. Ya no nos sigamos cuestionando aquello, amados hermanos. Ya no nos sigamos cuestionando la palabra del Señor, o ya no sigamos, amados hermanos, teniendo esa contienda entre Dios, entre el Evangelio y entre la humanidad. Porque la Biblia lo dice claramente, amados hermanos. El Señor da la oportunidad de apartarnos, de alejarnos del mal camino y ser salvos. El Señor nos da la oportunidad de convertirnos, de arrepentirnos, de volver nuevamente a sus caminos y ser salvos. Él no quiere la muerte, dice, amados hermanos, del que muere. No quiere la perdición de la humanidad. Porque si el Señor, amados hermanos, pues quisiera que la humanidad se pierda, no hubiera enviado a su Hijo. No hubiera, amados hermanos, enviado a su único Hijo a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Usted, amados hermanos, como humano, como padre, como madre, usted, amados hermanos, no va a dar a su hijo para que otra persona, amados hermanos, se salve. No va a dar a su hijo, a su hija, para que se muera, para que se sacrifique, para que sufra, para que lo azoten, amados hermanos, para que otra persona se salve. Si usted no ama a esa persona, o si usted no siente nada por esa persona, o si usted, amados hermanos, pues es un desconocido para usted, no va a dar a su hijo, no va a dar a su hija, no va a dar a un familiar, ni aún su propia vida no la va a dar por otra persona. Pero nuestro Dios Todopoderoso fue más grande, fue, amados hermanos, más misericordioso, fue, amados hermanos, más amoroso para con la humanidad, para dar a su Hijo, para que muera por usted y por mí, para darnos, amados hermanos, la salvación, porque Él no quiere que la humanidad se pierda, porque Él no quiere que usted y yo nos perdamos, sino que nos convirtamos a Dios y viviremos, amados hermanos, eternamente, dice la palabra. Amén. Aleluya, amados hermanos, pónganse de pie, amados hermanos, vamos a orar y darle gracias a Dios por esta santa y bendita palabra. Amén. Gloria a Cristo. Santo es tu nombre, Señor. Oh Señor maravilloso, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre. Señor Jesús, te damos gracias, Señor amado, por esta palabra santa y maravillosa que tú, Señor amado, Padre Celestial, has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor amado, Padre Celestial, porque tú, Señor, nos has traído aquí a tu casa para escuchar esta palabra, porque tú nos hablas cada día, Señor amado, porque tú, Señor amado, nos das esa oportunidad de arrepentirnos, de convertirnos de nuestro mal camino, Señor amado, nuestra agresión, de nuestro pecado, Señor amado, y tú nos das la fuerza, Señor amado, para seguir, para avanzar, para adorarte, para glorificarte, Padre. Gracias, Señor, porque tú hablas, Señor amado, a tu pueblo, porque tú hablas, Señor amado, a mis hermanos, Señor. Oh, Señor maravilloso, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Oh, Señor amado, santo es tu nombre, Señor. Si alguien necesita una oración, puede pasar aquí al altar. Si alguien necesita una oración, si ha sentido que el Señor ha hablado a su vida, que el Señor ha tocado su corazón, le ha hablado en esta hora, puede pasar al altar para orar juntamente con la iglesia. Si usted siente que necesita una oración de parte de Dios, puede pasar a este lugar, amado hermano, amada hermana. El Señor quiere cambiar su vida, quiere transformar su corazón.
Si usted siente que se ha alejado, que se ha apartado, si usted siente que no ha estado viviendo conforme a la palabra, si usted siente que no ha estado alejándose de Dios y necesita volverse a Dios, a sus caminos, hoy es el día en que necesita volverse a Dios. Hoy es el día en que necesita esa oración. Decirle: Señor, ten misericordia de mi vida. Yo me he alejado, me he apartado de tus caminos. He entrado en una frialdad, en un conformismo. Ten misericordia de mi vida. Oh Señor Jesús, mi alma te adora, mi alma te alaba. Ahí en el lugar donde usted se encuentra, amada iglesia, levante sus manos. Levante sus manos en adoración al Señor y oremos juntos y clamemos al Señor. Oh Padre maravilloso, Señor amado, en esta hora, Señor, te clamo, Padre, te pido, Señor amado, por cada hermano, por cada hermana, Señor, que está en este lugar, que está, Señor amado, con sus manos levantadas, Padre. Ahí, Señor, te pido, mira, Señor amado, sus vidas, sus corazones. Sí, Señor amado, han sentido apartarse, se han sentido alejarse de tu presencia, se han sentido, Señor amado, un enfriamiento, un desánimo en su vida, en su corazón. Te pido en esta hora, Señor, que tú estés quitando, reprendiendo, Señor amado, todo desánimo, todo espíritu que nos está apartando, todo espíritu que nos está alejando, todo espíritu, Señor amado, que no nos deja servirte, que no nos deja adorar, que no nos deja buscar en tu presencia, Padre. Oh Señor, reprende en esta hora, echa fuera, Señor amado, echa fuera, Padre, nuestra vida, nuestro corazón, todo cansancio, todo, Señor amado, desánimo, Padre, todo espíritu que no nos deja adorar, Señor, y ponga en nuestra vida ese fuego, ese Espíritu Santo, ponga en nuestra vida, Señor amado, ese anhelo, ese deseo de buscarte, de servirte, de adorar tu santo y bendito nombre, de cada día, Señor amado, buscar, ayúdanos, Padre, a convertirnos, a arrepentirnos de nuestro mal camino, de nuestro pecado, de las cosas que no te agradan, Señor, a servirte en espíritu y en verdad, Señor amado, porque tu palabra dice, Señor amado, que tú no quieres la muerte del impío, tú no quieres la muerte del pecador, sino que se conviertan, que se arrepientan a ti y que busquen de tu palabra para así poder ser salvo, para así poder, Señor amado, llegar a la vida eterna. Y a tu pueblo, Señor amado, tú les das esa oportunidad de seguir, esa oportunidad de avanzar. Ayúdanos, Padre, danos la fuerza para avanzar, para seguir adelante, para seguir buscando de tu presencia, porque pronto, Señor amado, tú vendrás por una iglesia sin mancha, una iglesia sin errores en tu palabra, una iglesia que se ha guardado, una iglesia, Señor amado, que ha buscado tu presencia. Oh Señor, mi alma te alaba, mi alma te adora, Padre, mi alma te glorifica. Señor, ayúdanos a seguir adelante, a seguir avanzando, a no desmayar, Señor amado. Mi alma te alaba, mi alma te adora. Oh Santo, Santo, oh Señor amado, tú eres santo, Señor amado. Si tan solo tocaremos, Señor, el borde de tu manto y tu palabra. Oh Señor amado, Padre, necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te glorifica, Padre. Tú eres digno, Señor amado, y merecedor de toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Padre. Aquí está tu pueblo, Señor amado, delante de ti, para que tú obres, Señor amado, ahí, Padre, en su vida, para que tú obres, Señor amado, ahí en su corazón, en su mente. Cambia, Padre, su mente, su corazón, su pensamiento. Transfórmalos, Padre, cámbialos, renuévalos, Señor, como el barro en la mano del alfarero, Señor amado, Padre. Toma nuestra vida,
Gracias, Señor Jesús. Oh, Señor, gracias por tanto amor y tu misericordia, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Y gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, por esta palabra, porque tú has hablado en nuestra vida y en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, a ponerla por obra, a ponerla en práctica en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Y que cada día, Señor amado, Padre, sigamos firmes adelante, avanzando, glorificando tu santo y bendito nombre, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Santo nuestro Dios, amados hermanos, amén. Que vive a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Denle una ofrenda de aplauso al Señor, mis amados hermanos, amén. Él es bueno y para siempre es su misericordia, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios porque me ha permitido compartir esta palabra, hermanos hermanos, con su iglesia, con su pueblo, amén. Sigamos adelante en Cristo, mis amados hermanos. No nos quedemos estancados, no nos conformemos, amados hermanos, sino que pidamos más a Dios, más de su Espíritu Santo, más de su presencia, amados hermanos, y esforcémonos cada día más por agradar a nuestro Dios, amén. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos, amén. Dejamos en este lugar a nuestro pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la vida del hermano Abel, hermanos hermanos, que trajo esa palabra. ¿Cuántos se gozaron con la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que Dios nos va a traer la palabra?